Padre, estamos muy agradecidos de que en esta mañana nos permitas exaltar y bendecir tu precioso nombre. Estamos muy agradecidos de que en esta mañana, Dios, nos permitas tener una conexión contigo, de que nos permitas estos momentos, precioso Dios, para oír tu voz, para escuchar tu corazón, para percibir el llamado que nos estás haciendo para ser uno contigo. Este llamado, Dios, que cada día nos estás extendiendo, para que vengamos al conocimiento tuyo, para que vengamos, Dios, a una conexión con tu corazón. Es lo que te pedimos en esta mañana, Señor, que seas tú el que nos enseñe, que seas tú, Señor, por favor, el que nos des entendimiento, el que nos des corazón para ti, Señor, para que tus palabras no simplemente sean oídas, sino que tus palabras, Señor, produzcan un profundo cambio y un establecimiento del propósito, de la voluntad, del camino tuyo en nuestros corazones, mi Rey. Te pedimos que en esta preciosa mañana nos dirijas, Señor, a través de tu Espíritu. Tú eres el que nos enseña, pero también a través de tu Espíritu el que plantas tus palabras en nuestro corazón. Que seas tú, Señor, el que plantes en esta mañana esta tu preciosa palabra y tu preciosa voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Queremos bendecirte, queremos alabarte, queremos glorificarte y queremos poner en tus manos este tiempo, Señor, por favor. Que seas tú, Señor, guiando todas las cosas, poniendo tus palabras, poniendo tu dirección, manifestándote en medio de nosotros. Gracias, Padre amado, te bendecimos en el precioso, puro y santo nombre de Jesús, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Bueno, damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de seguir perseverando en escudriñar su palabra, de seguir aprendiendo de ese diseño maravilloso que Dios nos está manifestando, porque como iglesia necesitamos cada día entender y aprender del corazón de Dios, ese diseño precioso, ese diseño perfecto, ese diseño inigualable de Dios, que fuimos creados para la gloria de su nombre y que fuimos creados para ser una expresión de Él. Qué hermoso cuando podemos ir percibiendo que la iglesia es un pueblo nacido en el corazón de Dios, un pueblo nacido en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo, así como en el corazón de Dios nació desde antes de la fundación del mundo ese pueblo precioso de Israel, un pueblo que Dios ha creado para Él, un pueblo que Dios ha deseado para su misma vida, para su misma presencia, para su mismo corazón. El pueblo de Israel, Dios lo hizo visible, trajo una promesa a Abraham de que le daría una descendencia, de que le daría un hijo, y ese hijo sería un hijo prometido, él sería el hijo de la promesa, como dice la Escritura, aquel Isaac por el que se extendería y se multiplicaría ese pueblo de forma natural para Dios. Ese Isaac que nació por una promesa de Dios, que nació por el poder de Dios, que nació por la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. De la misma manera vemos cómo Dios nos ha prometido un Salvador que vino por la promesa de Dios, que se manifestó en esta tierra por el poder de Dios, que vino a manifestarnos la voluntad de Dios para la gloria de Dios. Y esto es muy hermoso, porque nos lleva a entender cómo la iglesia es un pueblo que nace por la promesa de Dios. Es un pueblo que nace por el poder de Dios. Es un pueblo que nace por la voluntad de Dios. Y es un pueblo hecho para la gloria de Dios. Eso somos tú y yo, la iglesia del Señor, un pueblo nacido en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y que Dios, así como le plació manifestar a ese pueblo que nació allí, prometido a Abraham, y hizo visible al pueblo de Israel un pueblo para él, así desde el día de Pentecostés Dios ha hecho visible un pueblo para él, un pueblo nacido en su corazón, una iglesia que, como dice la Escritura, Dios está estableciendo como una novia limpia, pura, santa y sin mancha y sin arruga para él, un pueblo al que él se va a presentar a él mismo como un regalo
que Él mismo ha dispuesto desde la eternidad darse. Y esto es tan hermoso, ver este deseo tan precioso del corazón de Dios. Me acompañas allí a Hechos, en el capítulo número 2, en el versículo número 47, en la parte B. La palabra de Dios nuevamente nos deja ver algo hermoso y dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esto es tan precioso porque nos permite nuevamente ver ese deseo del corazón de Dios, que ese pueblo es hecho por Dios mismo, es diseñado por Dios mismo, y nos recuerda las palabras que el Señor le expresó al apóstol Pedro, cuando allí en un momento donde el Señor estaba trayendo luz al corazón de Pedro, el Señor le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mira lo hermoso, este pueblo al que el Señor iba añadiendo cada día. Tenemos que entender de una manera muy especial cómo Dios lo dispuso, porque aquí en las palabras que el Señor le había dicho a Pedro nos recuerda que Cristo es la piedra, que Cristo es la base, el fundamento sobre el cual ha sido fundada la iglesia, sobre el cual ha sido establecida la iglesia, de manera que ningún hombre, ningún ser humano es el fundador de la iglesia. Por eso ahí en Mateo 16, 18, cuando Él le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mira lo hermoso. El Señor Jesucristo la llama mi iglesia, enfatizando de una manera muy clara que Él es el único constructor, que Él es el único dueño, que Él es el único arquitecto, que Él es el único Señor de la iglesia. Él y nadie más. Y sobre esto es que está fundamentada la iglesia. El fundamento, mis amados, de la iglesia es Cristo. El edificador de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. De una y otra manera, la palabra de Dios siempre nos está dando testimonio de esto, para que en todo Él tenga la preeminencia. Y esto es hermoso, porque nos recuerda que no es Dios ocupando el lugar, sino que cuando habla de la preeminencia está hablando de alguien que está por encima del primer lugar, porque Él es quien lo llena todo, porque Él es quien lo ocupa todo, porque Él es el todo. Y así fue que Dios dispuso la vida de la iglesia. Mi iglesia, dijo el Señor, la iglesia fundamentada en Él, la iglesia que procede del corazón de Él, la iglesia establecida por el poder de Él, y esa iglesia establecida para la gloria de Él, porque tiene la vida de Él. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. De manera que esto nos deja ver con mucha claridad, como está expresado dentro de la palabra. Dios no centró la iglesia ni en los apóstoles, Dios no centró la iglesia en los profetas, Dios no centró la iglesia en los ministerios. Toda la iglesia fue diseñada, fue para fluir en la vida de Dios. Si me acompaña ahí a Efesios, capítulo número 2, versículos 20 al 22. Allí vamos a encontrar nuevamente cómo Dios de una manera especial nos permite ver que lo que hicieron estos hombres que tenían ministerios como los apóstoles, estos hombres que fueron profetas desde el Antiguo Testamento, y cualquier persona que es llamada y que es unida al pueblo de Dios, que como leímos hace un momento, y Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esa persona que es puesta por Dios mismo dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, nos permite ver que todos y cada uno de ellos recibieron fue la vida de Dios y expresaban la vida de Dios, pero ellos no sostenían la iglesia de Dios. No eran los apóstoles los que sostenían la iglesia de Dios, no eran los profetas los que sostenían la iglesia de Dios. Por eso Efesios, capítulo número 2, versículo número 20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ellos estaban poniendo una base y un fundamento, pero no fueron ellos los creadores de la base, ni ellos fueron los diseñadores, no, ellos simplemente estaban expresando el diseño hecho por Dios. A ellos les fue dado a conocer algo, y ahora Dios les ha hecho instrumentos para que ellos den a conocer eso que surgió del corazón de Dios. Como dice aquí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y miren lo hermoso, ¿qué era lo que ellos ponían como fundamento? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
en quien todo el edificio, la iglesia, el cuerpo de Cristo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y mire lo hermoso, el fundamento que pusieron los apóstoles y que pusieron los profetas nuevamente es que la vida es la vida de Cristo y que este pueblo ha sido diseñado es por la vida de Cristo, manifiesta la vida de Cristo, recibe la vida de Cristo. Para ese pueblo, Cristo es absolutamente el todo. Él es el diseñador, por eso Él habló con claridad. Y sobre esta roca, sobre esta vida, sobre la naturaleza de Dios, sobre Cristo, sería edificada mi iglesia, la iglesia del Señor. Él fue el que pagó el precio. Él fue que con su sangre compró este pueblo, adquirió este pueblo para Él, con la vida misma de Él. Porque eso somos, la iglesia, un pueblo nacido en el corazón de Dios, por el que Dios pagó un precio incalculable para que seamos su pueblo, ese pueblo que lo exprese a Él, ese pueblo que lo manifieste a Él. Ahora, ¿qué significa entonces que la vida del creyente de una manera especial es llena de Dios? Que la vida del creyente esté experimentando que Dios es el todo. ¿Por qué Él es el todo? Así como lo expresa la palabra, porque he sido puesto en Él. Esto es tan hermoso. Dios es el todo, para el que ha sido hecho parte de la iglesia, para el que Dios ha añadido a su pueblo, porque lo que Dios ha hecho es tomar a una persona y ponerla en Él. Mira lo hermoso. Cuando Dios añade a la iglesia, lo que hace es ponerme en Cristo. En el Salmo 139 hay una expresión muy bonita en el versículo número 5 y 6 que manifestó el salmista allí cuando pudo percibir dónde era que estaba puesta su vida. Y él expresó: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿Cómo se sintió él? Él no se sintió que simplemente estaba puesto en un lugar. Él se sintió que había algo que lo había rodeado. Era como él experimentando ser sumergido en alguien. Y cuando Dios pone a alguien en la iglesia, cuando Dios añade a alguien a la iglesia, lo que está haciendo es coger a ese alguien y sumergirlo en Cristo y ponerlo en Cristo, ponerlo dentro de Cristo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y cuando el salmista experimentó toda esta realidad, su corazón se derritió, su corazón se estremeció, porque dice ahí en el verso 6 del Salmo 139, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, esto sobrepasa mi capacidad, mi entendimiento, esto sobrepasa lo que yo puedo asimilar de una manera especial. ¿Te das cuenta? Que cuando Dios añade a alguien a la iglesia, lo que está escogiendo a ese alguien y lo está poniendo es en Cristo. Y eso solamente lo puede hacer Dios mismo. Ningún ser humano puede hacer esto. Por eso el diseñador, el autor, por eso el constructor, por eso el que sostiene y el que da la vida a la iglesia no es el hombre, sino es Dios mismo. Por eso la iglesia es nacida por una promesa de Dios. La iglesia es traída a la vida por el poder de Dios. La iglesia lo que contiene es la vida de Dios, porque es Dios mismo el que la ha puesto así la diseñó de una manera tan hermosa. Colosenses, en el capítulo número 3, versículos número 1 y 2, la escritura nos deja ver algo muy especial allí. Si pues, dice la escritura, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Te das cuenta? Que cuando Dios te hace parte de la iglesia, Él te pones dentro de Cristo, te pones en significa dentro de Cristo, te hace parte de Cristo, de manera que ahora lo que se manifieste y todo lo que se ha visto en ti, todo lo ve el Padre
en tu vida es a través de la vida de Cristo, porque allí es donde Él nos ha puesto. Él mira la vida de la iglesia es a través de Cristo. Tu vida y la mía es a través de la vida de Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? De que la vida del creyente está escondida con Cristo en Dios. Escondida significa sumergida en Cristo. Significa dentro de Cristo, significa oculta y segura dentro de, y en este caso está escondida dentro de Cristo. Y esto no es un deseo futuro, esto es un hecho ya consumado, donde Dios hizo esta realidad en el Monte Calvario, en la cruz del Calvario, donde Dios nos puso en Él, donde Dios nos sumergió en Él, donde Dios nos escondió en Él, allí en el Monte Calvario. Por eso Pablo expresó recibiendo luz del Señor frente a todo esto. ¿Dónde entendió Pablo que Dios lo había puesto en Cristo? Sino allí en la cruz del Calvario, en el Monte Calvario, en esta obra excelsa, donde se manifestó a que de tal manera amó Dios al mundo. Por eso Gálatas, en el capítulo número 2, en el versículo número 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta? Que todo esto de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿dónde fue puesta en Cristo? Allí en el Monte Calvario. Allí en la cruz del Calvario fue donde Dios me puso en Él. Allí fue donde Dios me ocultó en su presencia. Allí fue donde Dios me cubrió con su vida. Me puso dentro de Él. Lo hermoso que expresaba el salmista: me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. ¿Dónde hiciste eso? Hizo tan maravilloso. Allí en el Monte Calvario, donde Él me estaba cubriendo con su propia vida. ¿Te das cuenta? Que ser añadido a la iglesia no es ser puesto dentro de un grupo de personas, sino es ser puesto dentro de Cristo, es ser puesto en Cristo. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, como dice la palabra. Mira lo hermoso. Veníamos viendo en el tema anterior cómo la iglesia fue movida al arrepentimiento. Cómo estas personas que estaban siendo añadidas estaban siendo movidas por algo. Porque cuando Dios obra en mí la tristeza que produce arrepentimiento, me está poniendo en Él. Mira lo hermoso, cuando Dios está obrando en mí, esa tristeza que produce arrepentimiento, Dios me está poniendo es dentro de Él, me está poniendo es dentro de su corazón, dentro de Él mismo. Por eso ser añadido a la iglesia, mis amados. Y es importante como ir entendiendo todo esto desde el corazón de Dios, desde la perspectiva de Dios, de lo que Dios ha dejado revelado y manifestado a través de su palabra. Ser añadido a la iglesia no es ser puesto en un salón de reunión. Ser añadido a la iglesia no es ser hecho parte de una congregación simplemente. Ser añadido a la iglesia no es ser traído a una serie de ritos, a una serie de ceremonias o de prácticas religiosas. No, eso no es ser añadido a la iglesia. Ser añadido a la iglesia es ser puesto en Cristo. Y esto ya no es un asunto de un lugar, es un asunto de vida. Mi vida ha sido puesta dentro de la vida de Cristo, sumergida dentro de la vida de Cristo, de manera que de todo lo que esté impregnada mi vida, sea de la vida gloriosa de Cristo, de la vida preciosa de nuestro Salvador. Es que esto mismo fue lo que el Señor le expresó a la samaritana en ese encuentro maravilloso que tienen allí en el pozo. Allí donde el Señor, que le era necesario pasar por Samaria, vino. Y fue el Señor el que se acercó a la samaritana, como lo ha hecho con todos y cada uno de nosotros. Él fue, ¿cierto? Pudiéramos decir que al Señor le fue necesario pasar por Manizales. Y le fue necesario pasar por Manizales fue para encontrarte a ti, para encontrarme a mí, para hallarnos a cada uno de nosotros y sacarnos de una condición, para ponernos dentro de Él, para ponernos dentro de su corazón. Y mira lo hermoso, porque no es asunto de ponerlo en un lugar, es un asunto de ponerlo dentro del corazón de Dios. ¿Qué fue lo que la samaritana le preguntó al Señor en ese encuentro? ¿Dónde debemos de adorar? ¿Lo debemos hacer en este monte o en Jerusalén?
¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Toda esta historia la encuentra ahí en Juan, capítulo 4, versículos 21, 22. En esos versículos vas a encontrar esto que les estoy narrando. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús frente a la pregunta de la samaritana? ¿Dónde debemos dónde debemos adorar? Jesús mismo le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y ahí en el 4:23 de Juan dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y una vez más, el Señor de una manera especial le va trayendo claridad y luz a la samaritana y a cada uno de nosotros por esa palabra y por su espíritu. Dios es espíritu. Y esta expresión tan maravillosa, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y cuando empezamos a mirar esta expresión tan maravillosa de Dios es espíritu, significa que el espacio físico no lo limita a Él. Él está presente en todo lugar y puede adorarse en cualquier lugar y puede adorarse a cualquier hora. No es dónde adoramos lo que cuenta, sino cómo adoramos. ¿Te das cuenta? Que Dios no te estaba poniendo en un lugar, sino te estaba poniendo era en una persona, en la persona gloriosa de Cristo. Es donde Dios estaba poniendo a su iglesia. Por eso nosotros nos presentamos delante de Dios no por asistir a un lugar. No olviden, esto no nos exime de las indicaciones dadas por Dios aún ahí en el libro de Hebreos, donde dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando aquel día se acerca, más cuando la venida del Señor está cerca. O sea, esto no nos exime, no estamos limitados a adorar a Dios por un lugar, pero el que no estemos limitados no significa entonces que no obedezcamos otras cosas dadas por Dios, como la instrucción de que nos congreguemos y que podamos reunirnos en pos de Él. Sino que mire lo hermoso de esto: nosotros nos presentamos delante de Dios es por estar en Cristo, y esto no es algo de lo que yo entro y salgo, porque es que a veces así es como lo consideramos la iglesia, y por eso tenemos que ir creciendo e ir siendo llevados a la madurez en el conocimiento precioso y maravilloso de Dios, porque a veces creo que estar en Cristo es algo de lo que yo entro y salgo como si estuviera accediendo a un lugar. Hoy estoy en Cristo y mañana ya no estoy en Cristo, y así no es como está expresado dentro de la palabra. Así no es como Dios no lo ha dado a conocer. No es que cuando yo me congrego estoy en Cristo y cuando no me congrego entonces estoy fuera de Cristo. No, amado, la vida cristiana es donde Dios es el todo y en todo lugar, y eso es absolutamente para todos. Cuando Dios es el todo en todo lugar y absolutamente para todos. ¿Te das cuenta? Que cuando Dios te puso en Cristo, te puso dentro de Él mismo, para que tú vivas dentro de Él en todo lugar, estando en casa, estando en el trabajo, estando en la calle, estando en esos momentos donde Dios nos permite reunirnos y congregarnos. Por eso Dios nos va dando claridad que una persona añadida a la iglesia es una persona que ha sido puesta en Cristo. Habiendo sido puesta en Cristo, hay momentos donde disfrutamos de la presencia de Dios congregándonos, pero disfrutamos de la presencia de Dios en nuestro hogar, disfrutamos de la presencia de Dios al salir, al entrar, al acostarnos, al levantarnos, al ir por el campo, al estar en la ciudad, al estar de descanso, al estar con trabajo, al estar estudiando, al estar compartiendo con la familia. Disfrutamos la presencia de Dios porque fuimos puestos en Él. No estoy saliendo y entrando como si fuera un lugar de un simple acceso. No, yo he sido puesto dentro de una vida. Por eso cuando vamos viendo la vida de la iglesia en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que de una manera especial allí empieza un fluir de la vida de Dios. Fue lo que ocurrió allí. La iglesia fue vuelta a Dios por Dios mismo. Pero lo que empezó Dios a obrar fue un fluir de la vida de Dios a través de todo este pueblo. Las personas que iban siendo añadidas a la iglesia empezaron a fluir, fue en la vida de Dios. Una cosa preciosa y maravillosa, de manera que si hay algo que yo necesito entender
como parte del cuerpo de Cristo, es que yo he sido añadido a la iglesia, y eso significa he sido puesto en Cristo. Por eso mi dueño, por eso mi amo, por eso mi constructor, por eso mi diseñador es Cristo, no el hombre. Dios da instrumentos en la iglesia para que muchos hombres, al ir exponiendo la palabra, nos vayan dando claridad de todo este diseño de Dios. Por eso no es el hombre el dueño de la iglesia, no es el pastor el dueño de la iglesia, no es el pastor el constructor de la iglesia, no es el pastor el diseñador de la iglesia, es Dios mismo, que Dios utiliza a hombres y mujeres a lo que les da luz para traer claridad de este diseño que nació en el corazón de Dios a la iglesia, como has venido haciéndolo en estas últimas semanas, que nos viene enseñando acerca de la vida que hemos llamado la vida en el rebaño, la vida del pueblo de Dios, la vida de la iglesia del Señor, un pueblo que ha sido puesto en Cristo de una manera especial. No olvidemos, cuando la luz de Dios va alumbrando nuestro corazón, ¿de qué nos va a permitir ver más? Sino más de Dios. Por eso dice la Escritura, en tu luz veremos la luz. Dios va alumbrando mi corazón, pero esa luz con la que Dios me va alumbrando es para que yo lo vea a Él más claramente cada día. Y para eso Dios nos ha puesto en Cristo, para que la luz de Cristo nos alumbre y podamos ver cada día más claramente a Dios, podamos verle más claramente nuestro corazón y nuestro caminar. Entonces vaya ahí a Hechos, al capítulo número 2, por favor, continuamos allí. Hechos, en el capítulo número 2, en el versículo número 36 en adelante, dice: al oír esto, 36, perdón, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No olviden, mis amados, que es muy importante, al ir escudriñando esto, una conexión con Dios, una búsqueda. No olvidemos lo que expresó el salmista cuando le decía al Señor: enséñame tus estatutos, cuando le decía: dame entendimiento de tu palabra, cuando le decía: guíame, porque necesariamente todo eso tenemos que hacerlo es en la dependencia de Dios, en la conexión con Dios, en una relación preciosa con Dios, porque si lo que va a existir es un fluir de Dios, ¿a dónde deben de estar conectados nuestros corazones? Como dice la Escritura, que el pámpano no lleva frutos si no permanece en la vid, así vosotros si no permanecéis en mí. Es muy difícil dar fruto en todo lo que Dios desea y entender todo lo que Dios quiere si no hay una conexión con Dios, si no hay una relación con Dios. Nosotros fuimos creados para tener una conexión profunda con Dios, para que toda la fuente de nuestro corazón sea el Señor. Por eso vemos aquí una iglesia muy especial fluyendo, no en costumbres religiosas, porque a veces lo que al hombre nos gusta es mirar un modelo y apegarnos a ese modelo, pero muchas veces eso deja la vida de una manera muy superficial y muchas veces la llena de indiferencia frente al Señor, porque muchas veces seguimos métodos o seguimos los pasos para hacer algo, pero no estamos fluyendo en una vida. ¿Hacia dónde Dios nos quiere llevar? Hacia un fluir de la vida suya dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras vidas. Por eso tengamos claro, mis amados, que cuando empezamos a mirar estos versículos no estamos viendo ni las costumbres ni los actos religiosos o ceremoniales que tenía la iglesia, no, estamos hablando de la vida que empezó a fluir en ellos y a través de ellos. ¿Por qué causa? Empezamos a mirar aquí en estos versículos, llegó la vida a estas personas que fueron añadidas. ¿Por qué causa? Porque fueron amadas, porque fueron amadas por Dios. No olvidemos lo que dice Juan 3:16, de tal manera
amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué causa fuimos nosotros añadidos para ser parte del pueblo de Dios? Porque Dios nos amó. Porque Dios nos amó. Si Dios no nos hubiese amado, pues no hubiese sido posible jamás que hubiéramos llegado a ser parte del pueblo de Dios. Ahora, ¿para qué Dios nos amó? Lo hemos venido escudriñando. Dios nos amó para que nosotros vivamos, recibamos de ese amor, vivamos en el mundo de ese amor y expresemos ese amor. Y que estamos viendo que ese amor es expresado de muchas maneras dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia que es el pueblo de Dios. En primera de Juan, en el capítulo 4 y versículos 7 y 8, ahí dice la escritura de una manera muy clara respecto a la iglesia del Señor: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mire, no olvidemos, hay un sello inconfundible, hay un sello incomparable en los que hemos nacido de Dios, en los que hemos nacido de lo alto. Los que hemos nacido de lo alto, ¿qué hemos recibido? Hemos recibido la vida de Dios, hemos recibido la naturaleza de Dios, hemos recibido del Espíritu de Dios, hemos recibido el amor de Dios dentro de cada uno de nuestros corazones. Ahora, centrémonos ahí en Hechos, en el capítulo número 2, verso 40. El tema anterior estuvimos hablando de que la iglesia expresa ese amor que ha recibido, manifiesta ese amor en el que Dios nos ha llamado a vivir, cuando nuestra vida no es una vida de arrepentimiento, cuando nuestra vida es una vida de arrepentimiento, no un único instante, sino una vida de arrepentimiento. Estuvimos viendo que sí importa cómo todos y cada uno de nosotros vivimos cuando hemos sido puestos dentro del cuerpo de Cristo, y que por eso Dios nos ha dado la oportunidad de que con el arrepentimiento venimos a reconocer delante de Dios nuestra necesidad de Él, y que Él es el formador de nuestros corazones, el alfarero, el que va haciendo de estas vasijas una vasija conforme al deseo de su corazón. Pero vamos a mirar aquí más de la vida del Señor fluyendo a través de este pueblo que Dios estaba levantando aquí, al que Dios estaba tocando de una manera especial. Mira lo que dice Hechos en el capítulo número 2, versículo número 40. Hechos 2:40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Mire lo tremendo. ¿De quién les estaba llamando a apartarse y venir a quién? Mire, era un llamado a apartarse, a salir de, para venir en pos de. Y el apóstol Pedro allí, en esa primer predicación, no olvide que fue necesaria la venida del Espíritu Santo, porque no olvide que el Espíritu Santo es el que nos enseña, que el Espíritu Santo es el que nos capacita para enseñar la palabra, que el Espíritu Santo es el que nos habilita para que nosotros podamos caminar en la palabra que hemos aprendido, porque toda esta es la obra de Dios. Por eso dice la Escritura: somos hechura suya. Dios es el que hace absolutamente todas las cosas, nos enseña, nos da entendimiento, y es el que nos capacita para llevar a la práctica, como fue prometido allí en Ezequiel, donde Dios dijo que quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne, y pondría de su espíritu en nosotros, que escribiría su palabra en nuestros corazones y haría que caminásemos en sus mandamientos y en sus estatutos. Toda esta obra tan maravillosa de Dios en el corazón del ser humano, en tu corazón y en mi corazón. De manera que mire lo hermoso, cómo empieza la vida de Dios a fluir. La vida de Dios empieza a fluir en una vida a partir del arrepentimiento. A partir del arrepentimiento, mira lo hermoso, si la vida de Dios no me hubiese alcanzado, jamás hubiese existido en mí el arrepentimiento. Ya lo hemos visto en Corintios, como dice que la tristeza que es según Dios es la que produce arrepentimiento. O sea, si la vida de Dios se me manifiesta, ¿qué produce la vida de Dios en mí? Este arrepentimiento, este ser movido al arrepentimiento, que hace varias cosas. Por un lado, confronta mi corazón, pero por otro lado, produce quebrantamiento. El arrepentimiento confronta el corazón, pero también produce un quebrantamiento dentro del corazón.
porque allí es donde Dios me convence de mi condición, de que he estado separado de Dios, de que he estado desligado de la vida de Dios, pero también en ese arrepentimiento me lleva a un clamor: necesito un Salvador. Recuerda que estuvimos viendo cómo cuando aquellos hombres empezaron a escuchar el mensaje expuesto por el apóstol Pedro, exclamaron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Cuando fue expuesto, o sea, hubo un reconocer de la condición de su corazón, pero también hubo un clamor: necesito un Salvador dentro de mi vida. Mira lo hermoso, esta era una iglesia que, de acuerdo a este versículo número 40, empezó a testificar y empezó a exhortar. ¿Y qué es lo que nos mueve a nosotros a testificar y a exhortar si no es el amor de Dios? De manera que una iglesia expresa el amor de Dios. No olvide que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. De manera que si hemos recibido el amor de Dios, ese amor debe ser expresado. Hemos visto que expresamos el amor de Dios cuando hay arrepentimiento, pero ahora vamos a ver que también expresamos el amor de Dios, que vivimos en el amor de Dios cuando la iglesia testifica y cuando la iglesia exhorta, como lo hizo Pedro aquí, que testificaba y exhortaba con estas y otras muchas palabras, diciéndoles: sed salvos de esta perversa generación, de esa generación que estaba alejada de Dios, de esa generación que estaba distanciada del diseño de Dios. Entonces nos damos cuenta que aquí aparece un mover donde se está extendiendo la palabra de Dios, donde se está dando a conocer la voluntad de Dios, lo que pudiéramos llamar el evangelismo, cómo estamos extendiendo el mensaje de Dios, cómo estamos anunciando el mensaje de Dios. Y mire, aquí cuando nos damos cuenta, a Pedro anunciando el evangelio de Dios, a Pedro anunciando la palabra de Dios, a Pedro anunciando las buenas nuevas de Dios, nos damos cuenta que lo que Pedro está anunciando aquí no está centrado en las necesidades que el hombre siente, sino está centrado es en la necesidad que el hombre tiene. ¿Te das cuenta? Porque una cosa es lo que nosotros pensamos o lo que nosotros sentimos necesitar, y otra cosa es la real necesidad de nuestras vidas. Cuando hablamos del evangelio y cuando hablamos de testificar, estamos hablando es de que nuestras vidas sean instrumentos a través de los cuales se ha desnudado en el corazón esa condición del ser humano. Cuando Pedro le predicó a esta gente sintió cómo estaba separada de Dios, pero también experimentó un quebrantamiento, un clamor por invocar, por buscar, por expresar esa necesidad de la vida de Dios dentro de sus corazones y de la vida de Dios dentro de sus vidas y dentro de su caminar. Por eso no es lo que el hombre cree que siente o lo que el hombre experimenta o siente como una necesidad, no, sino cuál es la verdadera necesidad del hombre. ¿Cuántas cosas podemos pensar el hombre que necesitamos? Muchas veces, dependiendo de la circunstancia, nosotros creemos que necesitamos algo. Muchas veces creemos que nuestra necesidad es dinero. Muchas veces creemos que nuestra necesidad son logros. Muchas veces creemos que nuestra necesidad es un mundo diferente. Y empezamos a darnos cuenta de una manera especial que cuántas cosas el hombre puede experimentar como una necesidad y recibirlas, y esas cosas, una vez las recibió, no produjeron ningún tipo de cambio dentro de su vida, ningún tipo de cambio dentro de su corazón. Ahora yo te pregunto, ¿es verdad, en verdad crees? Te hago esta pregunta con claridad: ¿en verdad crees que el dinero cambiaría tu eternidad? ¿En verdad crees que tus logros cambiarían tu eternidad? ¿En verdad crees que si el mundo fuera mejor, eso cambiaría mi eternidad? ¿En verdad crees que si tuvieras mejores oportunidades, eso cambiaría tu eternidad? Y nos vamos a dar cuenta que pudiesen aparecer todas estas cosas y no cambiar mi eternidad. Porque lo que cambia mi eternidad es que la vida de Cristo aparezca en mi corazón. No olvide que cuando somos hechos parte de la iglesia, somos puestos en Cristo, y es Cristo el que cambia mi eternidad, aunque no cambiaran mis demás circunstancias. Es Cristo el que cambia. Mire lo hermoso: la iglesia ha sido puesta para testificar. Esto es bien importante, poderlo entender desde el corazón de Dios.
desde el corazón de Dios. Porque el testimonio, mis amados, el testimonio que convierte a la gente no es mi testimonio. Y eso sí, necesitamos irlo entendiendo y asimilando dentro del corazón. Es el testimonio de Dios mismo a través de su Espíritu, el que va a testificar de Dios a través de tu vida. Es Dios mismo, no olvidemos. No es mi testimonio, es el testimonio que Dios mismo da de Él a través de mi vida, a través de mi corazón, a través de mi ser. Mira lo tremendo de esto, amados. Dios no necesita ayuda. Pero yo tengo que entender muy bien esta frase. Dios no necesita ayuda. Dios, en Génesis 1 vemos a Dios creando el universo. Y cuando Dios estaba creando el universo, estaba creando la tierra, los árboles, los animales, estaba haciendo todo, Dios no necesitó la ayuda del hombre. Es más, el hombre no estaba presente cuando Dios hizo todas estas cosas. De manera que Dios es autosuficiente. Dios no necesita al hombre. Pero mira lo hermoso. Pero a Dios, en este asunto de la iglesia, le ha placido en su corazón que su nombre y su propósito se ha dado a conocer a través de la iglesia. Así le plació a Él. Dios no necesita nada, pero a Dios le plació dar a conocer todo este propósito glorioso de Él. Es a través de su iglesia, es a través de su pueblo, a través de cada uno de nosotros. Dios decidió dar testimonio de Él mismo a través de nuestras vidas. Y nos vamos a ir dando cuenta de esto. Mira lo que dice Efesios, capítulo número 3. Ubíquese allí en Efesios, capítulo número 3. En el versículo número, Efesios, capítulo número 3, versículo número 8. Efesios 3, en el versículo número 8. Y mira lo hermoso, cuando Pablo está hablando aquí de una manera tan excepcional. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Verso número 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira lo hermoso. Aquí el apóstol Pablo está reconociendo que Él es el más pequeño entre todos los santos. Y está reconociendo que todo lo que Él puede hacer no puede ser posible si Dios no hubiese deseado manifestarse en su vida, a su vida y a través de su vida. No hubiese sido posible. Pero mire que Él no está teniendo en poco el haber sido escogido por Dios para anunciar las cosas de Dios. Y aún está relacionando a la iglesia, porque está diciendo: a Dios le ha placido tomar a la iglesia, un pueblo suyo, para que a través de esa iglesia sea dada a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, a Dios le plació hacerlo así. Quiero leerle estas mismas porciones en la versión al día. Y mira lo hermoso. Voy a leértelo despacio para que lo degustes y para que puedas palpar lo hermoso que Dios ha dispuesto, porque Dios ha dispuesto a hacerlo contigo y conmigo, dar un testimonio acerca de Él a través de mi vida. Pero el testimonio no es de quién soy yo, el testimonio es de quién es Él, el testimonio glorioso de Jesucristo. En la versión al día dice, verso 8, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las inescrutables riquezas de Cristo. Pero no solamente esto estaba limitado a Pablo, sino esto es lo que Dios desea hacer con todos y cada uno de los miembros de la iglesia, a todos aquellos que Él ha puesto en Cristo. Dios desea hacerlos a todos mensajeros de esa grandeza, de esa gloria maravillosa de Cristo, porque dice acá: y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios,
creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él, mediante la fe, disfrutamos de la libertad y confianza para acercarnos a Dios. Entonces mira lo hermoso que nuevamente Dios nos deja ver. Leíamos ahora en el libro de los Hechos que Pedro les testificaba y les exhortaba. De manera que la iglesia fue llamada a dar testimonio, pero no olviden, no es el testimonio acerca de nosotros, es el testimonio acerca de Él, de su obra, de su misericordia, de su grandeza, de su poder, de su gracia. Porque eso es lo que cambia la eternidad del hombre. No es un testimonio acerca de nosotros. Y miren lo tremendo. Y es muy importante que podamos entender esto y podamos analizarlo y entenderlo con el corazón delante de la presencia de Dios. Porque muchas veces una persona que hizo muchas maldades, que hizo grandes cosas, que hizo grandes perversidades, esa persona puede contar lo que ella era antes y lo que ahora es, y nosotros pudiéramos decir entonces, todo lo que esa persona cuenta del cambio que ha sucedido en ella, necesariamente debiera de convertir mi corazón. Entonces le pregunto, cuando una persona no fue alguien que realizó tantas maldades, que hizo tantos pecados dentro de su caminar, digamos que fue una personita dentro de lo normal, esa persona cuando vaya a testificar tiene que decir muy poquito del cambio que se hizo en ella, en esos términos de los que les estoy expresando frente al que hizo muchas maldades. Entonces le pregunto, ¿cuál testimonio tendría más peso? ¿El del que hizo muchas maldades o el del que hizo pocos? ¿Cuál es el testimonio que tendría más peso dentro de ellos? Y cuando nos vamos a dar cuenta que no es el testimonio de ellas el que debe pesar más, porque el único testimonio que tiene peso para convertir el alma de una persona es el de Dios. De manera que lo que se va a testificar no es de cuántas maldades hizo una persona y cuántas maldades dejó de hacer, sino de cuán grande es Dios, cuán grande es la obra de Dios, porque la misma obra que salvó a ese que hizo muchas maldades es la misma obra que salvó a ese que hizo pocas maldades. De manera que lo que produjo un impacto en sus corazones no fue el testimonio de cuántas maldades cambiaron, sino cuánto es el testimonio de la grandeza de Dios. De manera que la iglesia da testimonio de lo que Dios ha hecho, es cuando la iglesia habla es de Dios mismo, cuando la iglesia testifica es de quién es Dios, de quién es este precioso Señor, porque el único testimonio que tiene peso para convertir el alma, para convertir el corazón de una persona es el de Dios. Lo demás solo es evidencia de cómo Dios nos ha transformado para su gloria. Pablo cuenta varias veces ahí en el Nuevo Testamento de ese encuentro al que Dios lo llevó, y cuenta lo que él era y lo que dejó de ser. Pero todo esto que él está contando y está evidenciando no es lo que cambiaría la vida de las personas. Él está evidenciando todo esto, es como esa vida de Dios que un día le llegó como testimonio a su corazón, está produciendo una transformación profunda dentro de su vida y dentro de su caminar, dentro de su existencia. Mire esto tan hermoso. Por eso cuando escudriñamos y vemos en la Biblia la vida de los hombres de Dios, de tantos hombres y mujeres que encontramos aquí, narraciones hermosas de lo que Dios ha hecho, nos vamos a dar cuenta que jamás vamos a encontrar ni a superhombres, ni tampoco vamos a encontrar a supermujeres. Siempre vamos a ver es a un gran Dios, a un Dios todopoderoso como el nuestro, haciendo grandes cosas en hombres sumamente frágiles y débiles, como lo fue Noé, como lo fue Abraham, como lo fue Isaac, como lo fue Jacob, como lo fue
Moisés, como lo fue Josué, como lo fue Caleb, como lo fue David, como lo fue Salomón, como fue Isaías, como fue Jeremías, como fue Jonás, como fue Pedro, como fue Juan, como fue Jacobo, como fue Santiago, como fue el apóstol Pablo, como es Cristina, como es Claudia, como es Sandra, como es Wilson, como es Magda, como es César, como es Juan Camilo, como es Steven, como es todos y cada uno de nosotros, hombres llenos de debilidad y fragilidad, pero donde se ha manifestado con grandeza el poder de Dios, el poder magnífico de Dios, de manera que cuando empezamos a ver todo esto aquí tan hermoso, todo esto aquí tan glorioso, todo esto aquí tan extraordinario, todo aquí esto tan excelso en la vida de estos hombres que estaban dando un testimonio, nos damos cuenta que lo que ellos tenían que testificar era de la grandeza de Dios, del carácter de Dios, de la bondad de Dios, de la magnificencia de Dios sobre cada una de sus vidas y sobre cada uno de sus corazones, porque esto es lo que tiene que sobresalir, de manera que vemos que en esa primer predicación de Pedro, cuando sale allí a anunciar al Señor, cuando Él está testificando, no está hablando acerca de Él, está dando un testimonio acerca de quién es Dios. ¿Quién es el que está dando ese testimonio de Dios? Dios mismo, a través de la vida de Pedro. ¿Te das cuenta? Tú y yo fuimos escogidos, no para hablar de nosotros, fuimos escogidos para testificar de Dios, de la obra maravillosa que Dios ha hecho en nosotros, que Dios nos ha puesto en Cristo, nos ha puesto dentro de su corazón, que a este pueblo que estábamos alejados de Él, nos ha puesto en su corazón por un milagro maravilloso, al anunciar las buenas nuevas, esa obra excelsa, ese evangelio maravilloso, por el cual nosotros hoy tenemos un acceso maravilloso al Padre y al que Dios nos trajo para que le conozcamos y para que intimemos con Él. Lo vemos aquí, que el único testimonio que convierte el alma es el testimonio de Dios. De manera que cuando Pedro está allí hablando y está anunciando, está en su primer predicación que está haciendo, está testificando, es de Dios. ¿Y quién es el que está testificando a través de Pedro? Dios mismo, porque Dios mismo es el que da testimonio de quién es Él, y Dios mismo es el que da testimonio a nuestro corazón de quiénes hemos sido hechos por Él y para Él. Por eso la Escritura dice que Dios, que es el Espíritu Santo, el que da testimonio a mi espíritu de que he sido hecho hijo de Dios. ¿Te das cuenta lo hermoso de este testimonio? Entonces es una iglesia que testifica, pero ¿testifica de quién? Testifica de Dios, porque tiene la vida de Dios, y lo que está dando testimonio a través de la vida de la iglesia es Dios mismo. Mira lo hermoso, porque así le plació a Dios hacerlo, para la gloria de su nombre, para que aún los ángeles, por eso dice que a los principados y potestades, para que aquellos ángeles puedan ver esa maravilla, esa grandeza de Dios, y al ver todo esto glorifiquen aún más a Dios en sus corazones y dentro de todo su ser. Dios nos escogió para mostrar su grandeza a través de nuestras vidas, para mostrar su señorío a través de nuestras vidas, no haciéndonos señores, sino poniendo su señorío en mi corazón, sea un pueblo sobre el cual Dios gobierna, un pueblo sobre el cual Dios es Señor. De manera que damos cuenta que esta iglesia que ha sido amada por Dios, ama cuando esta iglesia testifica, pero testifica acerca de Dios, testifica acerca del Señor. Nosotros creemos, yo creo profundamente en los milagros de Dios, creo que es imposible que Dios deje de obrar tantas maravillas y tantos milagros, pero no fueron la multitud de los milagros las que convirtieron los corazones. Es más, el Señor por allá reconviene a dos ciudades, creo que son Bethsaida, una de ellas, a la que el Señor le está diciendo que si los milagros que se hicieron en ella hubieran sido hechos en otros lugares, cuántos se habían arrepentido. Pero hubo innumerables milagros, pero no volvieron en arrepentimiento, y esto nos deja ver que no es el testimonio de cuántos milagros suceden
en tantas áreas, lo que va a convertir el corazón no es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios manifestando su corazón en el Monte Calvario. Cuando podemos ver cómo allí en el Monte Calvario Él nos estaba poniendo en Él, en su corazón. Él nos estaba metiendo dentro de Él mismo. Allí nos estaba guardando, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Dios añade a la iglesia, nos pones en Cristo. ¿Te das cuenta? Cuando Dios te hizo parte de su iglesia, te puso fue en Cristo, y cuando te puso en Cristo y te mandó a testificar, de lo que tú vas a dar testimonio es de en quién has sido puesto, de en quién está sumergida tu vida, de en quién está escondida, de qué es lo que tú estás rodeado, de qué es lo que envuelve tu vida, y es la vida gloriosa y maravillosa del Señor. Las demás cosas terminan siendo añadiduras. Contar cuántos milagros ha hecho el Señor termina siendo una añadidura, pero cuando contamos cuán grande es Él, la expresión maravillosa de su amor en el Monte Calvario, de cómo Él nos llevó dentro de Él para acercarnos a su corazón, esto es hermoso, porque esto produce una salvación eterna. Nos damos cuenta que todo es el mensaje del que estaba testificando la iglesia en todo el libro de los Hechos, y el testimonio que hemos sido llamados a dar. Así como Pedro les testificaba y les exhortaba con estas y otras muchas palabras para que fueran salvos de esa perversa generación. La iglesia, mis amados, ha sido puesta para dar testimonio de Dios. Testimonio de Dios, y esto es maravilloso. Hechos, lee varias citas del libro de los Hechos donde una y otra vez nos vamos a encontrar con esto. Si quieres las va apuntando y después las lee con detenimiento, porque son varias, pero quiero irse las leyendo así con detenimiento para que vayas pudiendo tomar apunte y después meditemos en esto tan maravilloso. ¿De qué estaba dando testimonio la iglesia? ¿De qué estaba testificando? Mira lo que dice Hechos capítulo número 5, verso 42. No olvidemos que la iglesia estaba en un fluir de la vida de Dios, en un fluir del corazón de Dios, en un fluir de la naturaleza de Dios. Hechos 5, 42 dice: y todos los días, mire, esto no es un asunto de prácticas religiosas, es un asunto de la vida de Dios. No olvide, ¿ha sido puesto en quién? En Cristo. No ha sido puesto en un salón, no ha sido puesto en una congregación, ha sido puesto en Cristo. Porque si eres puesto en una congregación y eres parte de una denominación, entonces mientras estés en la denominación, estás conectado con Dios. Saliste de la denominación, te conectaste, te desconectaste. Si has sido hecho parte de una congregación, mientras estás congregado, entonces estás conectado, y dejas de congregarte, te desconectas. No, esa no es la vida que Dios planeó para nosotros. Por eso la iglesia, aunque no nos hemos podido congregar, no se ha desconectado del Señor, porque la iglesia no fue puesta en un salón, la iglesia fue puesta en Cristo. Y si fue puesta en Cristo, ya no debemos ni adorar ni en este monte ni en Jerusalén, sino en todo lugar, porque no estamos limitados por el tiempo, no estamos limitados por el lugar, no estamos limitados por aspectos físicos, porque ahora es una vida puesta en Cristo, y lo que fluye en esa vida es la vida preciosa de Cristo. Por eso dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? A Jesucristo. ¿De quién estaban dando testimonio? Era de Cristo, porque ese es el testimonio que convierte, ese es el testimonio que transforma vidas de una manera sobrenatural. Hechos, en el capítulo número 8, en el verso número 5, nuevamente nos deja ver esto. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Miren lo hermoso. Estaba dando testimonio, testificaba acerca de esta obra gloriosa. Hechos capítulo número 10, versículo número 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Miren lo hermoso. ¿De quién estaban testificando? De Cristo. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos. Miren lo hermoso. El testimonio de quién es Dios. El testimonio de Dios. Miren lo hermoso. Hechos capítulo 18, verso número 5. Dice la escritura allí nuevamente de este testimonio. Y cuando Silas y Timoteo volvieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero
a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Miren lo hermoso, nuevamente aquello que inició en el día de Pentecostés y les testificaba y les exhortaba. Nuevamente encontramos a la iglesia permaneciendo en ese testificar, el testimonio de Dios. Dios ha venido a sus vidas y ahora lo que se está dando es el testimonio de quién es Dios a través de sus vidas, de la obra de Dios a través de sus vidas. Hechos capítulo 28 verso número 31 dice: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Mire, dando testimonio de quién es Dios, el testimonio que convierte, el testimonio que transforma las vidas. Mira lo hermoso, cuando venimos a la Escritura, a esta palabra tan preciosa y tan hermosa, en la que Dios nos ha dejado instrucción y nos ha abierto su corazón, encontramos que la Biblia de quién da testimonio. ¿De quién da testimonio esta palabra? Sino de quién es Dios. ¿Y para qué da este testimonio? Sino para llevarnos a Él. Mire lo hermoso. Esta palabra nos testifica es quién es Dios. Desde que iniciamos, allá en Génesis 1:1, en adelante. Y cuando termina allí Apocalipsis en su último capítulo, todos y cada uno de los versículos de esta palabra, ¿de quién nos testifica? No olviden, el pastor Wilson lo ha compartido, de quién es la historia de la Biblia. No es la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Pedro, de Pablo. No, la historia de la Biblia es la historia de Dios. Es la historia de Dios. ¿De quién nos testifica la palabra? De Dios. ¿De quién nos da testimonio? De Dios. ¿Y hacia dónde nos conduce ese testimonio? Sino a Dios. ¿Hacia dónde nos va dirigiendo con ese testimonio? Sino hacia el corazón maravilloso de Dios, hacia la presencia, hacia la vida misma de Dios. Miren lo que dice Juan capítulo número 5, versículos número 39 y 40. Juan 5, 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren lo hermoso. ¿De quién dan testimonio las Escrituras? De Dios. Y ese es el testimonio que convierte, el testimonio de Dios. ¿De quién dan ese testimonio tan maravilloso? ¿Y para qué da ese testimonio la Escritura? Sino para que vayamos a Él. Por eso Él le pregunta: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Porque ese testimonio lo recibimos de la Escritura, el testimonio de quién es Dios, para llevarnos a Dios de una manera sobrenatural. Ahora, ¿para qué ha sido constituida la iglesia? ¿Para qué hemos sido puestos tú y yo en Cristo? Sino para dar testimonio de Él. Mira lo hermoso, vivimos en el mundo del amor de Dios, cuando lo que testificamos es todo lo que Él es. Mira lo hermoso. Esta palabra nos muestra el amor de Dios cuando nos da testimonio de todo lo que Él es. La iglesia, vivimos en el mundo de Dios, en el mundo del amor de Dios, cuando testificamos es todo lo que Él es. Cuando testificamos todo lo que Él es, miren lo hermoso, hay una iglesia que está experimentando plenitud, porque Él es quien lo llena todo en todo. Mira lo hermoso, Él es el que está llenando el corazón de la iglesia. Por eso el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. No olvidemos, cuando el Señor me pastorea, Él me está expresando su amor. Cuando Él me pastorea, Él me está amando. Y cuando Dios me está expresando su amor, me tiene absolutamente sumergido en Él. Cuando Dios me tiene sumergido en Él, nada me falta, porque Él es mi absoluto todo, porque Él es quien llena todo mi corazón. ¿Te das cuenta? Porque esa iglesia allí en sus comienzos era tan especial, porque era una iglesia, o fue una iglesia gloriosa, no porque hubiera hecho proezas, señales, milagros y prodigios, no, porque manifestó la vida de Dios, porque manifestó a Dios en su vida, y esto glorifica a Dios de una manera muy especial. Por eso es una iglesia que testifica y es una iglesia que exhorta, no una iglesia que da testimonio de sí mismo. Es
Es una iglesia que da testimonio de Él, de lo que Él ha hecho. Y está dando ese testimonio porque ha sido puesta en Él. Si tu vida ha sido sumergida completamente en Dios, es para que todo lo que tu vida exprese es lo que Él es, para gloria y alabanza de su nombre. Qué regalo maravilloso. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Dios, porque nos vienes enseñando acerca de la vida de la iglesia, Señor. De una iglesia, Dios, que da testimonio de ti. Y ese testimonio, Dios, no son palabras. Ese testimonio es vida. Vida que se expresa, vida que se manifiesta. Porque la iglesia ha sido un pueblo que ha sido puesto en ti. La iglesia ha sido un pueblo, Dios de los cielos, que está sumergido en ti, oh Dios. Un pueblo, Dios, que está escondido en tu presencia, Dios. Si está metido en ti, Señor, lo que se ve, lo que sobresale, lo que se expresa, lo que se manifiesta, es la vida tuya, mi Señor. Por eso permítenos, Dios de los cielos, entender cómo es expresado este amor tuyo, Señor precioso, con el que has alcanzado nuestras vidas, sino cuando testificamos quién eres tú, Señor. Padre, hay muchas cosas en nuestras vidas que han cambiado, pero no son el testimonio de esas cosas, Dios, las que cambian y transforman y convierten la vida de una persona, sino es el testimonio de quién es Dios. El testimonio, Dios, de ese amor que manifestaste en la cruz del Calvario. El testimonio, bendito Dios, de esa obra gloriosa que hiciste allí, de ese espíritu que nos has dado para hacernos uno contigo, Padre amado. Padre, cuánto te bendecimos en esta mañana y te damos gracias y te pedimos, ayúdanos a entender que lo que nos mueve a testificar es tu amor. Por eso no se trata de una imposición y de una obligación. Se trata de un fluir, Señor. Cuando entendemos en quién hemos sido puestos, hay un fluir, oh Dios de los cielos, porque no podemos negar aquello que es tan contundente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, aquí estamos en esta mañana y te rogamos que seas propicio en darnos luz, en darnos claridad, en darnos entendimiento en todo esto, para que seamos un pueblo que testifica y exhorta, un pueblo, Dios de los cielos, Señor precioso, que está llamando a salir de una generación perversa, oh Dios, que quiere vivir sin Dios, que quiere vivir en el mundo, pero ahora hay un pueblo que ha sido llamado a salir para venir en pos de ti, Señor amado. Que ese testimonio tuyo, Señor, el testimonio de quién eres tú, el testimonio de tu obra, sea el que siga cambiando y transformando nuestros corazones a la imagen preciosa tuya. Te bendecimos y te pedimos dirección en cada paso, en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Amada iglesia, un abrazo especial. Meditemos en estas cosas tan hermosas, que podamos ser un pueblo que testifique a los hermanos, a los que están empezando, los que han ido un poco más adelante. Dios les ha enseñado para que ellos, de lo que han aprendido, puedan ir testificando a los que están empezando a caminar acerca de quién es Dios. Podamos dar un testimonio de quién es Dios. Por eso no es la labor de una sola persona, hace parte de todo el cuerpo de Cristo, porque cada uno de los que hace parte del cuerpo de Cristo ha sido sumergido en Cristo para que su vida anuncie que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo inmenso para todos. Dios los bendiga.